Objeto. SCP-397. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-397 está contenido en el arboreto seguro del sitio 20. El arboreto debe estar poblado con vegetación nativa de censurado, y la temperatura debe ser ajustada para imitar las variaciones estacionales locales. SCP-397 está confinado a la zona del arboreto cuando no se somete a pruebas activas. La transferencia para las pruebas está sujeta a aprobación nivel 3 y debe ser realizada por al menos 3 miembros del personal de seguridad con coeficiente intelectual por encima de. SCP-397 puede ser provisto con música o literatura a petición, aunque todas las selecciones deben ser revisadas por al menos un investigador nivel 3 para determinar su idoneidad. SCP-397 debe mantenerse aislado de cualquier primate en todo momento, salvo el personal de investigación. Descripción. SCP-397 es un chimpancé hembra de 1.27 metros de altura y con un peso de 40.82 kilogramos que exhibe inteligencia a nivel humano. SCP-397 puede leer y hablar tanto inglés como el dialecto local de censurado proficientemente y es capaz de escribir en un estilo un tanto legible. Las pruebas estándar le dan un coeficiente intelectual de aproximadamente 160, aunque este número puede ser exagerado debido a la naturaleza claramente inusual del sujeto. SCP-397 ha demostrado un intenso deseo de utilizar sus habilidades para leer y escribir, mostrando un interés particular en los campos de la historia antigua y la música clásica. Sus estudios en estos campos han sido supervisados por el Dr. cuyo currículo cuidadosamente excluye cualquier revisión a fondo de historia militar o teoría política avanzada. SCP-397 ha mostrado un interés particular en las obras de Franz Liszt, Tácito, Séneca y Sergei Rachmaninoff. SCP-397 llamó la atención de la Fundación después de que el Dr. recibió informes de ataques coordinados en la aldea de perpetrados por una banda de primates que utilizaban ondas, lanzas y palos. Los testigos relataron repetidamente casos de un líder chimpancé que emitía órdenes, prendía fuego y repartía comida a sus compañeros como premio por matar humanos. Estos se ubicaban en lugares bien defendidos en las afueras de la aldea. Después de una escaramuza inesperadamente difícil que resultó en la pérdida de la gente, SCP-397 fue aprehendida y tranquilizada. Los chimpancés restantes de datos borrados fueron capturados y eliminados para asegurar que no se esparciera ninguna conducta enseñada por SCP-397. Mientras ha estado bajo custodia de la Fundación, SCP-397 ha llevado a cabo 18 intentos de fuga, ocasionalmente fabricando con ramas armas simples o herramientas para lograrlo. De estos intentos han involucrado a personal clase D que actúa como cómplices voluntarios la mayoría de las veces a través del sabotaje de contramedidas de seguridad o a través de asaltos directos al personal de seguridad en nombre de SCP-397. Como resultado, el personal clase D con una calificación de matriz de personalidad de 6 o inferior y que posea un coeficiente intelectual inferior a no debe utilizarse en la contención de SCP-397. La revocación de los privilegios de lectura y música ha demostrado ser más eficaz para frenar los intentos de fuga. Anexo. A pesar de su desagrado autoadmitido por la sociedad y las costumbres humanas modernas, SCP-397 trata de imitar regularmente los manierismos físicos humanos como el caminar erguido bípedo. A continuación, se incluye una entrevista entre el Dr. y SCP-397. Podría describir, para que conste en acta, la colonia de chimpancés con la que fue descubierto en censurado. Oh, ellos. ¿Qué pasó con ellos después de que me secuestraron? Por favor, solo contesta la pregunta. Sonido chirriante. Se especula que es SCP-397 intentando reírse. Ya veo. Ya veo. Supongo que yo habría hecho lo mismo. Supongo que yo estaba haciendo lo mismo. Por favor, explique su comentario. Viste mi sociedad y la destruiste. Allá en los bosques de datos borrados. Vi tu sociedad y destruí a tus camaradas, uno por uno. Uno por uno. Aún odio su sociedad, doctor, pero no hay nada que pueda hacer mientras esté atrapado en este bosque falso. Déjeme salir, doctor. Tengo mejores cosas que hacer.